La primera mención de Varsovia en un documento es de 1313. En 1413 se convierte en la capital de Mazovia. Todavía no existe Polonia como concepto. En 1596 el rey Zygmunt traslada la capital de Polonia de Kraków a Varsovia. ¿Por qué la saca de Kraków? Porque está demasiado cerca de la frontera con Alemania y es un vecino pesado, es un vecino difícil. Entonces dice, no nos conviene, mejor tomemos distancia física, cultural y vayámonos lejos. Y saca la capital de Kraków. Kraków sigue siendo una ciudad medieval. Varsovia no. Varsovia es una ciudad que fue rehecha desde los cimientos. En la Segunda Guerra Mundial, en parte por los bombardeos, pero sobre todo por la acción alemana, fue destruida más del 85% de la ciudad. La ciudad actual está reconstruida y las calles tienen los mismos nombres, pero el mapa no es el mismo, porque el trazado de la ciudad es diferente. La ciudad fue barrida por completo. Se sacaron, no hay una estimación exacta, pero se cree que se sacaron 20.000 toneladas de escombros de lo que fue la ciudad. En 1939 la invade Alemania y se apodera del país. En 1943, el 19 de abril, es el levantamiento del gueto, que dura hasta el 8 de mayo, en que cae la parte importante del gueto. La resistencia continúa, pero esporádicamente, todavía un mes y medio más. En 1944 se levantan los polacos contra los rusos, contra los alemanes, apoyados e instigados por los rusos. Pero los rusos no entran, están del otro lado del río y no entran a combatir y apoyar. Dejan que los polacos combaten, ¿sí? Entran cuando los polacos ya están prácticamente vencidos, después de 63 días. La insurgencia del levantamiento polaco comenzó el 1 de agosto de 1944 y duró hasta el 4 de octubre. En 1945 la invade Rusia, la reconquista. Como dicen los polacos, los rusos entraron para liberarnos, pero se les olvidó. Y los rusos se quedan hasta 1988. A partir del año 46 comienza la limpieza de la ciudad y la reconstrucción. Recibe dineros de todo el mundo. Recibe de la UNESCO, recibe algo del Plan Marshall, algo, pero fundamentalmente recibe del exilio polaco en el mundo. Se dice, y está comprobado, que las dos ciudades que más polacos tienen en el mundo son Varsovia y Chicago. La comunidad polaca de Chicago, y hubo judíos que participaron también, aportó millones de dólares para la limpieza de la ciudad y para la reconstrucción de la ciudad. Por cierto, Varsovia tiene otra fama. ¿Cuáles son las ciudades que más judíos tenían en el mundo antes de la Segunda Guerra Mundial? La primera era Nueva York y la segunda era Varsovia. Para una comparación, siempre se habla de la cultura judía en Lituania y siempre se habla de la vida judía en Lituania. Lituania tenía en sus mejores épocas entre 40.000 y 50.000 habitantes judíos. En esas mismas épocas Varsovia tenía
entre 350.000 y 450.000. Varsovia era, en población judía, 7 veces mayor que Lituania. Los orígenes de la comunidad judía. Se entiende que ya había pobladores judíos a finales del siglo XIV, entre 1390 y 1400. El primer registro escrito documental es de 1414, o sea que son 6 siglos. El pueblo judío nació en el cercano oriente. El pueblo judío es de origen asiático. Pero, a raíz de la conquista romana de Judea, el pueblo judío fue dispersado fundamentalmente en Europa. Y el pueblo judío se volvió un pueblo europeo. Había un comentario, creo que es de Leshinsky, el sociólogo judío. Decía, cuando a un europeo se le pregunta ¿de dónde eres tú? Y contesta francés, es porque es francés. Y si contesta soy belga, es porque soy belga. Y si contesta soy europeo, es porque es judío. El pueblo judío quedó entrañablemente ligado a la historia de Europa, a sus momentos felices y a sus desgracias. Y parte de la desgracia judía es haberse transformado en un pueblo fundamentalmente europeo. No totalmente, claro que no, pero fundamentalmente europeo. El pueblo judío compartió las vicisitudes y las tragedias de Europa. Cambió lo asiático por Europa. En 1423, una nota al margen. La presencia judía en Europa es anterior al dominio romano, al exilio causado por los romanos. Hubo judíos en las islas griegas, en la parte norte de Grecia, los que se llamaron los romaniotas, todavía varios siglos antes. Hubo emigración junto con los fenicios a la península ibérica muchos siglos antes. No quiero que se diga, que se piense que yo creo que la presencia judía comenzó con el exilio que causaron los romanos. No es eso lo que quiero decir. Hay registros documentales sobre vida judía en Varsovia de 1423. En los anales, que son documentos que registran la vida día por día, semana por semana, mes por mes, año por año, hay un registro de que hubo 10 familias judías que pagaron impuestos directos al Estado, a la ciudad de Varsovia en 1423, y otras tantas familias que quedaron exentas de impuestos en ese año. Impuestos directos, impuestos sobre la renta, impuestos sobre el patrimonio, impuestos sobre los legados, herencias y sucesiones. No impuestos indirectos, como impuestos a los consumos, que todos los pagan, quieran o no quieran, y que no hay ningún registro, no son nominativos. Impuestos directos. En 1483, 60 años después, fueron expulsados de Varsovia. No por decisión de las autoridades, sino por presión de la población, como ocurrió en Alemania, como ocurrió en Austria, como ocurrió en Francia, como ocurrió en Inglaterra, como ocurrió en Barcelona. Presión de la población a las autoridades para que expulsen a los judíos, porque son demasiado listos, son demasiado competitivos, son demasiado exitosos. De 1498 a 1524 no hay ningún dato de población judía. Demasiado sanos. ¿Demasiado qué? Sanos. Aquí me dice Susi, los judíos son demasiado sanos, no tienen tantas enfermedades.
Lo que ocurre es que se lavan las manos y se lavan la cara y se bañan. Cuando fueron expulsados se sabe que no se fueron, se sabe que se establecieron en la zona cercana a la ciudad en propiedades de nobles que se beneficiaban con la presencia judía dentro de sus propiedades, que los nobles acogieron a la población judía que le había sido prohibido residir en Varsovia. Y hay datos testimoniales, sobre todo de carácter económico, cómo los judíos les sirven a los nobles polacos. Cuando Polonia fue propietaria de Ucrania, la mayor parte de los colectores de impuestos por parte de los municipios polacos que controlaban Ucrania, la mayor parte de los colectores de impuestos eran judíos. Aquí hay una familia de apellido Stacher, que en realidad se debe pronunciar Steyer, porque en polaco la J se pronuncia como I. Steyer es impuesto. ¿Qué quiere decir? Que esa familia era descendiente de recaudadores judíos de impuestos. La mayor parte de la población judía se dispersó y ocuparon pequeñas poblaciones que en nuestro idioma se llaman stettin. Traemos unas fotos de lo que puede haber sido un stettin en su mejor expresión, no en su peor expresión. Algunas fotografías de lo que era la vivienda judía típica en aquellas épocas. Era fundamentalmente de madera, no había luz eléctrica, no había tubería de agua, había una ribe, que así se llamaba el horno donde se preparaba el pan, donde se cocinaba, o se tostaba o se fabricaban los alimentos. Había un samovar, había los elementos típicos de la vida judía. Dedicamos una hora a visitar, esto fue en Novgorod, que es en Rusia, donde tienen un museo de lo que era Stettin. Esto era la parte ortodoxa. Esta era una cunita dentro de... Aquí tenemos la mesa, la olla de la comida, las camas, otra vez el samovar. El horno con una tapa de hierro. Por un lado se metía la leña y arriba era donde estaban las ramas. Por un lado se metía la leña y por otro lado se metía lo que se iba a cocinar o guisar. Las camas normalmente estaban en, ¿cómo se llaman? En litera. Esta es la parte de abajo. La gente vivía en la parte alta. En la parte baja estaban los instrumentos de la labranza, la carretilla, las vacas, las ovejas. Había un lugar donde se secaban las provisiones, donde se fabricaban las conservas, el telar donde se tejía la ropa, el producto de la actividad de tejido y de bordar, una litera, había caballos, no solamente el valegole tenía caballos, en muchos hogares también había desde la plancha a carbón, la lámpara a queroseno. Hacía frío, soplaba viento fuerte. Disculpa, ¿este fue antes de la Segunda Guerra Mundial? La primera. Estamos hablando del siglo XIX y parte del XX. Me he concentrado más que nada en el siglo XIX. Para nosotros fue una experiencia de mucha sensibilidad que llegó muy adentro, entrar en estas casitas
y ver cómo vivían nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, pero también algunos de nuestros abuelos, y ver y palpar, ver dónde se guardaba el grano, cómo se calentaba la casa. Enseguida vamos a pasar a cosas no tan felices. Bueno, algo más sobre la vida judía. En 1572 se les autoriza regresar, pero por periodos limitados. Primero, cuando el Parlamento sesiona. El Parlamento sesionaba un mes, 2 meses, 3 meses. Se les permitía 2 semanas antes, durante toda la sesión del Parlamento, y 12 semanas después, entrar en Varsovia, residir allí, realizar el comercio legalmente y después salir. Para el 1620 se estableció un boleto, un ticket que se compraba, un boleto que se compraba para poder entrar a la ciudad y para poder comerciar, para poder desarrollar actividades. Se compraba el boleto, tenía una duración limitada, pero había un requisito, y ese requisito después se estableció para permitir el establecimiento de la población. Que la población judía tenga un oficio, que tenga una actividad, que no entre para mendicidad. Puede ser una profesión, o puede ser una artesanía, o puede ser obrero. Segundo, que sean sanos, que no traigan enfermedades. Y tercero, que hablen algún otro idioma: polaco, ruso, lituano, alemán, cualquiera. Con esas condiciones, la población judía ya pudo asentarse a principios del 1600. En 1809 se estableció el primer barrio judío en Varsovia, que las autoridades municipales decidieron: esta va a ser la zona para que los judíos. Bueno, okay. Ahora, hay hechos muy notables. Por ejemplo, ustedes saben que hay apellido Shamosh, tanto entre Ashkenazim como entre Sefaradín y entre judíos de habla árabe. ¿Por qué? Porque un noble polaco, un Graf, sí, estudió y entendió que la influencia judía podía ser positiva, y dentro de su gran propiedad separó una parte y dijo: voy a crear aquí una población judía, e invitó públicamente, construyó, hizo que haya calles, hizo construir casas, hizo construir servicios, invitó. Llegaron ashkenazíes y llegaron sefardíes, de habla ladina, y llegaron de habla árabe, y se instalaron allí y convivieron y crearon una comunidad multilingüe, multicultural. Y el apellido Shamosh viene de allí, viene de ese pueblo. Hubo reyes que invitaron a la población judía a que regrese a Varsovia en varias oportunidades, con ciertas limitaciones. Por ejemplo, en el Museo de la Ciudad encontramos datos de uno de los reyes, Casimiro no sé qué, que invitó a daneses y a suecos y a alemanes y a lituanos a establecerse en Varsovia, pero judíos no. Hubo un rey que invitó a mucha gente, pero judíos no. Y hubo reyes que invitaron a judíos. Bien. Pero dime una cosa, Ariel. Había un rey Casimiro también que dio una bula de permiso a los judíos de establecerse en Polonia. ¿Escucharon? Sí, te escucho. Y una carta de derechos. Un rey Casimiro. Lo que llaman en Inglaterra un Bill of Rights. Una carta de derechos estableciendo atribuciones, derechos, responsabilidades, etc. Vamos a la vida judía.
La vida judía entonces tiene 6 siglos. Mayormente fue una vida judía ortodoxa. Y aquí yo quiero combatir un mito, y cada vez que tengo oportunidad lo combato. Existe el mito, uno de tantos, ¿no? El mito muy difundido que los judíos vivían en Stetler. Punto. Vivían en los Stetler. Punto. Quiero decir que es falso. La población judía en Europa vivía tanto en Stetler como en ciudades y como en el campo también. Había agricultura judía y había agricultores independientes judíos y había vida judía en las grandes ciudades. Hace muchos años, yo no sé si ustedes vieron la película, no me acuerdo exactamente el nombre, Un mundo que desapareció, un mundo que ya fue. Roman Disney. Las fotos de Roman Disney. ¿Y qué es lo que un fotógrafo judío polaco que fue contratado por la IVO para que recorra poblaciones judías en los años 1936 a 1939 y que él documentó fotográficamente la vida judía en esa parte de Europa? En esa película, no me acuerdo bien el nombre, el mundo que fue o un mundo que ya no. ¿De las generaciones de Romano? No. En esa película se documenta lo que fue la vida judía en las ciudades europeas. Look at images before my eyes. Images before my eyes. No es eso. No es esa, es otra. Bien. Y agricultura judía. Yo les quiero decir que tengo antecedentes familiares de agricultura judía. Encontré el pasaporte de mi abuelo cuando él emigra de Ucrania a Argentina y empecé a leer y los datos biográficos y dice lugar de nacimiento y yo pensaba, porque había escuchado que había nacido en el Cáucaso, no en Ucrania, y encuentro que dice Abasova. Me pongo a buscar históricamente y no figura en la enciclopedia y pido ayuda y finalmente me ayudan y encuentran los datos. Y dice lo siguiente: población agrícola judía que formó parte de un movimiento de población judía radicada en Stetler que resolvió pasar a vivir, a desarrollar vida agrícola, no urbana, ¿sí? Y que se asociaron comunalmente para crear y dar los nombres de una región cercana, a ver si me acuerdo el nombre, cercana, creo que a Poltava, en el medio de Ucrania, en que se forman y menciona 5 o 6 aldeas judías de 20 familias, 30 familias cada una, en que se dedican a cultivar, a tener huertas, etc. Uno de mis abuelos tuvo explotación forestal. En otra época tuvo plantíos de remolacha azucarera. Entonces quiero decirles, esa idea de que los judíos tenían una vida estrictamente urbana y dentro de usted no es correcta, no refleja la realidad. Bien, esto estamos en Varsovia. Esta se llama Plaza Zhivovsky. Esto es una parte muy central de lo que fue la vida judía antes de que fuera gueto. De este lado, este edificio es uno de los 2 edificios judíos que sobrevivió al bombardeo. Está e inmediatamente atrás el siguiente. Enseguida vamos a ver otras fotos. Entramos y dimos vuelta. En la actualidad, este edificio tiene algo muy importante. De estos balcones están colgados, vamos a llamarle pósters, pero
No son en realidad pósters, son... Pendones. ¿Cómo se llama? Pendones. Tipo de gancho. Son fotografías ampliadas. Son pósters. Este, Pósters gigantes. son como fotomurales, Ahorita pero en forma de póster. ¿Lo busco? ¿Quieres que lo vea? Bueno, sí. Esas fotografías fueron producidas y colocadas ahí por una fundación que se llama Fundación Shalom, que ocupa el lugar que tuvo el Teatro Judío de Varsovia. Ahí está la fundación. Hicieron una recolección de fotografías con ese nombre y aún veo sus rostros. Ese fue el nombre de la campaña, pidiendo fotografías de la vida judía en Varsovia antes de la Segunda Guerra Mundial. Y les llegaron aproximadamente 1.800 fotografías de todo el mundo. Si se recuerdan, estuvo una exposición en México, en San Ildefonso estuvo esa exposición en México. Y aún veo sus rostros. Tengo el libro. Sí, en el Museo Histórico en México. De esas 1.800 fotos seleccionaron unas 40 o 50, hicieron fotomurales y las están colgadas de los balcones de esos edificios y es impresionante. Es impresionante recorrer esa zona y caminar y ver. Estos eran los edificios, aquí vivían las familias judías. Y estas fotos muestran rostros, muestran familias, muestran actividades cotidianas, muestran comercio, muestran actividad cultural, muestran obras de teatro. Mira, la bolsita. Esta es una parte. El edificio sigue hacia el lado derecho y continúa con el edificio al lado. Y dimos la vuelta y entramos a los patios y lo fotografiamos también desde atrás. Este es el estado en que están en la actualidad. No se permite visitar por dentro. Digamos que ya son ruinas. Algunos balcones fueron quitados, otros fueron demolidos porque eran un peligro. Algunos quedan. Aquí vivían cientos de personas hacinadas. A veces miles. Esta es la parte de arriba. Estos son los letreros típicos de las calles polacas. El de arriba dice el teatro judío a 200 metros. El de abajo... ¿Zidovsky quiere decir judío? Judío. Es como adjetivo, no como sustantivo. Jidov quiere decir judío feo. No, el uso de Lo que pasa es que la expresión Jid se ha transformado en vituperio, se ha transformado en una expresión derogatoria. Pero en polaco, Jidov es judío y es una palabra normal. Sí. Y en la parte de abajo dice Sinagoga Nojikov. Esta sinagoga fue construida por una familia que se llamaba Nozick, que la financió a fines del siglo XIX y es la única que sobrevivió. No, regresa a la plaza un momentito. Hemos visto el lado derecho de la plaza. Del lado izquierdo, de este lado, este edificio que está aquí, esto era el Teatro Judío. Esto era el lugar donde actuaba Ida Kaminska, que era una estrella, no solo del teatro judío en Polonia, sino del teatro polaco. En un ratito vamos a ver su tumba y la de su hija en el cementerio judío. En este lugar quedó parte de la pared del teatro. Quedó solo la pared. Detrás de esa pared se construyó lo que es hoy la Fundación Shalom. Y enseguida vamos a ver en otra foto donde está construido el Teatro Judío de Varsovia actual, que es tanto teatro como centro comunitario. Un segundito. Esta es la misma plaza
pero no mirada así, sino mirada de costado. Esta es una iglesia que se salvó del bombardeo. Esta no está reconstruida. Este edificio de aquí es el nuevo teatro judío. En la planta baja está el salón de teatro, hay una pequeña librería, hay una serie de exhibición de pósters, hay oficinas y allí se organiza la vida judía y la vida cultural judía de todo el país. Allí llegan de todo el país, de lugares en que hay población judía, para recibir. Esta es la tarjeta postal que se imprime, tienen diseñadores, tienen gente técnica, tienen Y hay gente obras que presentan ahí en Yiddish y hay escuelas. Aquí dice Teatro Żydowski, teatro judío.